¿Qué tal, amigos? Muy buen día. Me da muchísimo gusto saludarte y darte la bienvenida. Espero que estés muy bien y que la estés pasando muy bien. Bueno, este fin de semana tuvimos la oportunidad de caminar en algunas parroquias de esta ciudad. La parroquia de Santa Inés, la parroquia de San Lorenzo y la parroquia de San Henry. 3 parroquias visitándote para llevar información de un evento que está muy cerca y que es el reencuentro que cada año tenemos en donde hacemos comunidad aquí en San Antonio, Texas. Y me estoy refiriendo al Congreso de la Divina Misericordia. De alguna manera va a ser diferente este congreso, porque tenemos expositores muy talentosos que también forman parte de nuestra diócesis, pero los vamos a conocer desde esa otra perspectiva, ¿no? No solo en una homilía o en un trato, sino realmente en un evento que es el llamado de todos, la experiencia de la misericordia. Y me da muchísimo gusto, yo decía en una ocasión cuando veo este cartel, que espero que esté en tu parroquia, y si no, llámame al 830-388-3009, yo decía que veo la iglesia en él. En todo esto se ve la iglesia, la unidad de diferentes congregaciones, diferentes carismas, diferentes, la hermana religiosa. Bueno, aquí veo la iglesia y la unidad de la iglesia y todos unidos para llevar el mensaje de misericordia. Perdón, me distraje. Y luego la participación, pues el invitado que es el doctor Brian Thatcher, que por primera vez vamos a enfocar también un poquito a su experiencia. Recuerda que él es el autor y el fundador de los apóstoles eucarísticos, así que también toda su vida ha sido una experiencia, es un testimonio de misericordia. Por supuesto, contando con la oración, la adoración, la Santa Misa, la formación, los testimonios, y en cada uno de ellos hemos tenido un verdadero alimento espiritual. 830-388-3009 es el número telefónico para que tú llames desde ahora preguntando por tus boletos o preguntando por detalles que tú necesites para poder acudir a este evento. Acompáñanos, porque también ha sido el gran pretexto para unirnos como comunidad aquí en San Antonio, Texas, especialmente en este año, donde la misericordia es camino de esperanza. Bueno, 830-388-3009. Bueno, y esta es otra actividad, Esta es otra actividad que después le voy a hablar al respecto. ¿Qué vamos a platicar en esta mañana? En esta mañana, un ratito, muy cortito, pero quiero dejar algunos comentarios del Evangelio de este día, que justamente, providencialmente, estamos recorriendo durante la liturgia el Evangelio de San Lucas, que es el Evangelio de la misericordia. El Evangelio de este día está en el capítulo 12, 13 al 21, y vamos un poquito a hablar al respecto. Te voy a dejar algunos puntos como puntos abiertos que te ayude a ti. Tú te encargarás de bajar esos hilitos para poderlos reflexionar, si ese es el caso. Alguno de ellos será para ti, ¿verdad? Algunos de ellos hará eco en ti. Entonces, vamos a ver el Evangelio de San Lucas en el capítulo 12, del 13 al 21. Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Y cómo responde el Señor a esto? ¿No? Primeramente,
nos pone en el contexto, me recuerda al hijo pródigo, ¿no? Padre, dame ya lo que me corresponde. Todos queremos recibir lo que creemos que nos corresponde. Se hace la riqueza de alguna manera, ¿no? Cuando hablamos de la ley del Torah, describe justamente la importancia de la herencia. Es de esperar que entonces los rabís interpretaran el Torah en casos muy específicos y que dentro de estos casos de la herencia ellos también fungieran como ciertos mediadores en las disputas. Si nos vamos al Deuteronomio, a ver, católicos, despierten, kikirikiki, Deuteronomio 27 del 1 al 11, Deuteronomio 27 del 1 al 11, vámonos, 27 del 1 al 11. ¿Qué nos dice? Dice, Moisés y los ancianos de Israel dieron al pueblo las siguientes órdenes. Deuteronomio 27, 1 al 11. Cumplan todo lo que hoy les he ordenado. Cuando crucen al río Jordán y entren en la tierra que el Señor tu Dios les va a dar, levantarán unas piedras grandes y las blanquearán con cal para escribir en ellas todas las instrucciones. Háganlo en cuanto entren a esa tierra donde la leche y la miel corren como el agua y que el Señor su Dios les va a dar, tal como lo prometió a los antepasados de ustedes. Así que cuando hayan cruzado el río Jordán, deberán levantar sobre el monte Ebal las piedras que les he dicho, y también deberán construir ahí un altar de piedra para el Señor su Dios. Ahí ofrecerán al Señor su Dios y en las piedras deberán escribir con toda claridad. Después Moisés, acompañado a los sacerdotes, dijo a los israelitas, guarden silencio, israelitas, y escuchen, hoy se ha convertido ustedes en el pueblo del Señor tu Dios, por lo tanto deben de obedecerle y poner en práctica sus mandamientos y sus leyes que hoy les doy. Bueno, no lo leí tan literal, ¿no? Pero justamente en Deuteronomio 27, 17, maldito sea el que cambie los límites de la propiedad de su vecino para robarle terreno, y todo el pueblo dirá, así sea. Fíjate qué fuerte, ¿no? Bueno, la herencia era parte de la ley del Antiguo Testamento. Y los rabís, como dije anteriormente, no era raro que fueran mediadores de las disputas de esa herencia. En el libro de Números, precisamente en el capítulo 27, del 1 al 11, leímos Deuteronomio que dice, obedezcan los mandamientos, obedecen la ley. Esa era una prioridad. Entonces, en Números especifica la línea sobre la herencia. Hijo, hija, hermano, pariente, tío, aquel, el más cercano. En Números 36 habla de la transferencia de las herencias entre las tribus. Entonces, no parece que este sea el hijo primogénito, porque un hijo primogénito se controlaría y no le haría falta la ayuda de Jesús que está pidiendo en este pasaje del Evangelio. Señor, dile que ¿verdad? Mientras que el hombre se dirige a Jesús como un maestro, no le está pidiendo enseñanza, le está diciendo lo que quiere, lo que requiere, ¿no? O casi le manda, ¿no? Que Jesús, nuestro Señor, haga lo que Él pide. Quiere aprovecharse de esa autoridad moral de nuestro Señor, buscar la autoridad de Jesús para ganar el poder de su hermano en la disputa de la herencia. Entonces le dice el Señor, bueno, pues ¿quién me ha puesto de juez y de partidor? No.
entre ustedes. Esta respuesta que nuestro Señor da se parece mucho a unas líneas que encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 2, voy por allá, en el capítulo 2, versículo 14. Éxodo capítulo 2, versículo 14. Vamos a leer. Y aquel hebreo le contestó: ¿y quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? No, es muy parecida la respuesta. Entonces, Moisés intentó terminar esa lucha entre los dos hebreos. Uno de ellos le preguntó a Moisés: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo puede y quiere decir que no tiene la autoridad para arbitrar ese tipo de disputas. Es más probable que esté cuestionando el derecho de este hombre para involucrarlo a él como mediador de esa disputa. O sea, espérame, ¿quién te dijo que yo voy a hacer esto? En pocas palabras, ¿no? Pero el interés del hombre, por supuesto, que choca con el interés de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En el contexto de lo que le está pidiendo a nuestro Señor. Él ha estado, nuestro Señor, enseñando a las multitudes, a todos los demás, sobre la hipocresía, sobre la verdadera pureza de corazón, la hipocresía farisaica, ¿verdad? Acabamos de leer: no tener miedo al que mata al cuerpo, sino a aquellos que nos pueden llevar al infierno. No. Les alentó a confesar el Hijo del Hombre es el Hijo de Dios ante los demás, ¿no? Les alentaba a enfrentar, él enfrentaba toda la oposición y habló de ese Espíritu Santo y de que todas las preocupaciones serían puestas ante nuestro Señor. Con todo esto, ¿vendría o sería importante para el Señor disputar una herencia? Pues no lo creo. Sería tanto como contradecirse a sí mismo. Compara la enseñanza que interrumpe o la considera como inapropiada, ¿no? Esta historia y estos hombres realmente están enfermos de egoísmo. Claro, algunos sienten simpatías por el hombre rico, ¿no? La diferencia es que aquí el rico regidor vino con una confesión de su propia necesidad. Si tú recuerdas el pasaje, dice: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? No. Mientras que este hombre que le dice: Señor, o sea, encárgate, dile que me dé parte de la herencia, en este pasaje viene, si tú te das cuenta en el texto, más bien viene con una queja. Dos personas que a lo mejor están disputando una riqueza material, pero desde un punto de vista y una perspectiva muy diferente, intereses muy diferentes. Te vuelvo a decir, en el pasaje del hombre rico, el hombre entra diciendo y haciendo una pregunta: ¿yo qué debo hacer? ¿Qué me falta a mí? Pero en este hombre que disputa la herencia, viene más bien con una queja, la queja hacia el hermano. Bueno, ¿qué más vamos a ver? Dice el Señor en el versículo 15: guárdense de toda avaricia. Bueno, quien ve el corazón, ve la avaricia del hombre, ¿no? Ve la avaricia del hombre. Entonces se dirige a su pregunta, no solo al hombre, dice, sino a ellos. O sea, ¿quiénes son esos ellos? La multitud. Mirad y guardaos de toda avaricia. Está hablando en plural.
El mensaje y la enseñanza es para todos los que están ahí. La multitud. El Señor utiliza este ejemplo, esta pregunta, este hombre, como la oportunidad para poder darles una lección en relación a la avaricia. Dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ese es parte del versículo 15. ¿Cómo? Cuando hablamos en el capítulo 10 de la vida, se nos presenta la metáfora de la salvación. Lo sabemos, estamos hablando de la vida eterna, estamos hablando de la salvación del alma. Pero cuando hablamos también de vida, podría significar la vida humana, pero con un significado. El día de ayer estuvimos celebrando el Día Mundial de las Misiones. Y encontrar la misión de la vida es darle a nuestra vida un sentido, un significado. Y eso es vivir. Yo creo que una vez dije ante estos micrófonos, el que sabe vivir, sabe morir. Entonces no solo la palabra vida se refiere a la vida eterna, sino también se refiere a esta vida, tu vida humana, pero con un sinsentido y un significado de vida, que no te lleven nada más a los gozos, las alegrías placenteras, que son bastante pasajeras, sino que te lleva a la satisfacción de haber cumplido con tu misión y que haber encontrado el sentido de tu peregrinar. Eso también es vida, y ese puede ser también la otra razón de la palabra que encontramos en el contexto de este evangelio. Entonces, el hombre, este hombre, el protagonista de esta historia, viene con la queja que ha fijado los ojos tanto en sus posesiones que ya no ve nada más allá. Y nuestro Señor lo que le está tratando de decir es, aléjate un poco para poder ver por completo el conjunto de la vida. Un ejercicio que pone a las posesiones bajo una perspectiva. No solo es lo que tú posees, es toda tu vida. Fíjate en toda tu vida. No estés nada más cegado en aquello que tienes. No. Entonces, las posesiones son las que están aquí en la discusión. Más bien parecen pequeñas cuando se miran contra el fondo del resto de la vida de este pobre hombre que no está alcanzado a ver. Sí, ok, voy a disputar contigo la herencia para que te la den. ¿Y qué vas a hacer con ella? En eso consiste tu vida. Miremos el pasaje del hijo pródigo. ¿Se dan cuenta cómo estamos conectando? Miremos el pasaje del hijo pródigo. Padre, dame lo que me corresponde de la herencia. ¿Y qué pasó cuando tuvo toda la herencia? ¿No? Miremos al otro pasaje con el que lo estamos conectando. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Bueno, vende todas tus posesiones, tus bienes y regresas. Y el hombre se dio la vuelta y se fue triste. ¿Me explico? Todas están conectadas. En todas hay una enseñanza. En todas nos pide el Señor. La vida es más que eso. Es mucho más que eso. Entonces, Jesús pasa esa conversación a la herencia. Estas son las partes de este evangelio y son las partes que queremos reflexionar. Bueno, vamos a ver un poquito los mensajes que tenemos aquí. A ver, ¿cómo lo lees tú? ¿Cómo lo lees tú? Lidia, buenos días. Teresa, buenos días. Lisette, buenos días. Betty, buenos días. Rita, buenos días. Blanca Irma, buenos días. Teresita, buenos días. Elfido Marcos, buenos días. Bueno, ¿qué te dice a ti? ¿Qué te dice a ti? Voy a cerrar
con otros puntos que considero importantes. Recordemos los puntos que nuestro Señor Jesús hace en varias partes del Evangelio. No con pan vivirás, no solo de pan vive el hombre, ¿no? ¿Qué aprovecha el hombre si no es la grandeza del mundo, si se pierde a sí mismo? No, no estén afanosos en nuestra vida, en qué comeréis, ni del cuerpo, ni en qué vestiréis. Fíjense cuántos puntos importantes a través de los diferentes pasajes del Evangelio nos está mostrando el Señor. Todos tienen un sentido, todos tienen una congruencia. El Señor no se va a contradecir. Dios nunca se contradice. Los otros sí, nosotros sí. Nosotros nos contradecimos, decimos una cosa, vivimos otra, mil cosas, ¿sí? Pero Dios no se contradice y Dios es amor. El amor no se contradice, pero no sabemos nosotros vivir el amor. Eso es diferente. Eso hace la diferencia, ¿no? Bien, otro punto. Dice el versículo 17, fíjense en ese detalle, y pensaba dentro de él. O sea, el hombre no hablaba con nadie, estaba hablando consigo mismo, y pensaba dentro de él. Otro punto importante, dice, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde juntar mis frutos. Esto haré, derribaré mis alfojes, los edificaré mayores y ahí juntaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, repasa, come, bebe, descansa. No, fíjate, la abundancia de la cosecha excede a las esperanzas del hombre rico. Y esto requiere decisiones, sí, ¿dónde guardar todas estas cosechas? ¿Dónde guardar todas estas riquezas? ¿Dónde guardar toda esta herencia? ¿No? ¿En qué está centrado él? Bueno, la primera indicación del problema es en el primera persona. Habla en primera persona, está en el uso de la primera persona del hombre. Pero después va marcando círculos, si tú lees el texto, trazados alrededor de las palabras yo y mí, ¿no? Para tener una idea de cómo el egoísmo le está hablando, ese amor propio. ¿Qué haré? Yo voy a derribar, mis riquezas, etc. El hombre hablando de sí mismo siempre. Su interés está en él. Y en esa breve conversación que se tiene a sí mismo y consigo mismo, usa la palabra yo, cuéntalas en el pasaje, alrededor de 6 veces en ese pasaje, en esa conversación que este hombre tiene consigo mismo, usa yo. Fíjate, no, ve ahí, ¿y qué haré? Y dijo, derribaré, juntaré, o sea, yo, no. Y la palabra mi, no considera una paga extra a su hermano por la obra o por quien le ayude o en un proyecto de servicio a la comunidad. Eso no es una inversión, es donde va a guardar lo que cree que le corresponde, lo que le interesa, donde crecer la abundancia o la cosecha abundante. Para hacer que después reposar, comer, beber, en el versículo 19 de este pasaje. Es un lenguaje muy parecido a lo que encontramos en el Eclesiastés, en el capítulo 2, en el versículo 24. Bueno, pues nuestro Señor Jesús, déjame te lo busco para que puedas tú hacer la conexión, y nuestro Señor Jesús precisamente por eso le habla. Bueno, vamos, esto voy a tratar de buscar. Dice Teresita,
estamos más preocupados de lo material que las cosas de Dios. No, estamos más preocupados en nosotros mismos, Teresita, porque puede ser que para algunos lo material no sea su punto importante, sean otras cosas, pero el preocuparte por ti mismo puede expresarse de mil maneras, con mil formas, ¿no? El egoísmo, la vanidad, o el yo tengo la razón y yo gano siempre, o el yo los placeres, o el yo, no sé, de mil maneras, como el yo la riqueza, ¿no? El problema es el daño. Hay un daño muy fuerte que te haces, pero bueno, no estamos hablando de eso ahorita. ¿Qué les dije? Eclesiastés 2:24. Dice, lo mejor que puede hacer el hombre es comer y beber y disfrutar el fruto de su trabajo, pues he encontrado que también esto viene de parte de Dios. Eso es lo que quería hacer ese hombre. Mira, ya guardo todas mis riquezas, me guardo, como, bebo y disfruto. Necio, le dice el Señor, necio. ¿A cuántos ahorita no nos dice necio? Estás circulando en tu yo. Y esto te va a llevar a la salvación. Hay incluso quienes dicen, no me importa, mientras yo disfruto un poco. ¿De verdad? Bueno, decisiones. Al final, el alma va a sufrir, ¿no? Al final. Bueno, dice entonces, nuestro Señor Jesús le presenta de una manera muy clara la preocupación de este hombre. Tiene más de lo que necesita para cumplir con sus necesidades, más de lo que necesita para vivir lujosamente, más de lo que necesita para cumplir con su conciencia. Hay muchos que se esconden también la conciencia a través de esas necesidades. Mira, si te dijera, entre el alma y la psicología del hombre es verdaderamente un universo por explorar. Un universo, y solo Dios es capaz de explorar lo más íntimo. Lo acabamos de escuchar. Yo conozco hasta los cabellos de tu cabeza. Acabamos de escuchar. A veces ni el hombre mismo es capaz de ver el más mínimo detalle de su interioridad y otras no quiere. Solo Dios es el único que puede alcanzar el rincón, el recoveco más escondido de cada ser, ¿verdad? Entonces le dice, necio, ¿no? Esta noche va a pedirse tu alma. ¿Y qué vas a hacer con todo esto? ¿Qué vas a hacer con todo este tesoro? ¿Qué vas a hacer con todo ese disfrutar? ¿Qué vas a hacer con toda esa vida? Hay una película que refleja lo que el hombre haría al final si supieran que son sus últimos días, que el mundo se va a acabar. No recuerdo cómo se llama, la vi hace muchos años. Y entonces es un desastre el mundo. Y eso es lo que presentan. Que cuando el hombre se ve ante esa realidad, se hace como sea, por su propia conciencia, por sus daños, por sus heridas, o por sus decisiones, trata de escapar. Algunos se tiran al abismo, otros deciden, voy a hacer la vida loca porque ya me voy a morir. Entonces presentan las miles de reacciones de los hombres que pueden tener cuando se encuentran cerca con el fin. ¿Cuál será la nuestra? De verdad, presentarnos con satisfacción y con paz por haber vivido y cumplido mi misión, por haber querido bien, por haber sido una persona de bien, por haber encontrado el amor y haberlo dado, por haber perdonado, por haber estado, no sé, cada quien sabe lo que hay en su interior, porque muchas de esas reacciones obedecen justamente a lo que esos hombres tenían en su interior. Increíble, pero fabulosa fue, impactante, pero fue una gran enseñanza. Eso pasa hoy en nuestros días. Y asimismo, nadie sabe el día ni la hora, solo que todos llegaremos. ¿Habrá valido la pena? Lo que vives, lo que sufres, lo que entregas, lo que amas, lo que perdonas, ¿habrá valido la pena? Lo que los demás están contigo, han hecho por ti, para ti, ¿habrá valido la pena? Esa es la pregunta que todos
debemos hacernos y nos haremos al final. Y como este hombre, también nos acercaremos a nuestro Señor, quizás no a pedirle la herencia, quizás como el buen ladrón, a pedir clemencia. ¿Qué decides tú hoy? Te dejo con esto. Que pases bonita mañana.